Scorsese es el que más ve cine en este planeta, o sea, todo el tiempo está viendo cine. Y eso me intimidaba, a mí me preocupaba. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Me gustaría empezar diciendo que Pedro Páramo tiene un montón de lecturas y un montón de temas, ¿no? Y el principal es el abandono del padre como figura y como institución, que a la vez se pasa al abandono de las instituciones hacia las comunidades, hacia los pueblos, hacia los ciudadanos. Pero me gustaría preguntarles qué hay de esos padres que permanecen, pero hacen más daño con su presencia que con su ausencia, como en el caso de Susana y Bartolomé. Ufa. Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy cierto, incluso el mismo padre de Pedro Páramo, ¿no? El que ningunea a su hijo. Y quizá eso es una causa de daño que luego hace Pedro Páramo a sus hijos y al pueblo, ¿no? Entonces sí es cierto que el abandono es trágico, pero también el abuso, que todo siempre viene de dolores. No tú, ¿eh? Ay, gracias. Entonces, pues sí, para mí también gran parte de la exploración de la película es el dolor que también sufren los malos, los abusadores. Bien, el mismo Bartolomé San Juan es un personaje tremendo. O sea, quería yo pues ver a un padre que siente que se le va a su hija, que pierde a su hija y sin embargo, pues él mismo también es la causa de su enfermedad y de su locura de su propia hija. Entonces, a veces también el amor desmedido puede ser muy destructivo, ¿no? No sé si eso se podría considerar amor, pero pues sí, hay tragedias en el abandono y hay tragedias con la presencia también. Terroríficos, sí. En esta película, un montón de diálogos, si no es que la mayoría, son textuales del libro, pero aún así se logran leer súper fluido, súper bien, a pesar de que es un diálogo muy alegórico. Y tuve la duda de cómo se construyeron, tanto tú como actriz, cómo fue desarrollar esos diálogos, y tú como director, cómo fue dirigir a este elenco para que esos diálogos se sintieran como naturales. Bueno, los actores tuvimos un coach fantástico que nos puso con el tempo. A mí me hizo bajar una aplicación, creo que a todos les pidió que bajáramos una aplicación y decíamos el texto, hicimos como una partitura del texto y era muy bonito trabajar así porque entonces hacíamos como una ligar ciertos textos, teníamos una grabación del mismo Juan Rulfo, es un pedacito documental de él hablando, nos envió audios también de gente más o menos de la zona y entonces... Directamente a la zona, exacto. viajó, lo mandamos sí, dije a la más zona. o menos porque sí, por el cansancio probablemente. No, grabó a gente, especialmente gente mayor, Uh-huh. y para escuchar con qué tempo hablaban y forma, expresiones y cosas. Eso de verdad nos metió en otro universo y era muy difícil porque fíjate que pasa una cosa bien curiosa con los acentos en México particularmente, porque incluso nosotros mismos no reconocemos los acentos de otra región. Uh-huh. A mí es algo que me gusta muchísimo trabajar los acentos. Yo soy de La Paz, Baja California, y desde la escuela de teatro me dijeron, a ver, te tienes que quitar el acento. Y yo escuchaba a todos los demás, que eran chilangos en su mayoría, y entonces yo les decía, pero a ver, ¿y todos los demás? No, los demás no tenemos acento. ¿Sabes? Hay una cosa muy extraña en cómo nos relacionamos, porque no es solamente cuando te comes una S, cuando eso, sino como el canto. El canto. Y aquí había una particularidad que hablábamos también con Rodrigo y desde la dirección, de no tener miedo también a los silencios. Hay muchos silencios porque lo que se dice pasa también mucho por el pensamiento, por recuerdos que se capturan. Entonces, toda esa forma de decir particular y tratar de quitarle también, o no darle una densidad equivocada o oscura. Creo que todos hablábamos mucho de esto, ¿no? Y trabajamos mucho sobre eso. Sí, queríamos quitarle la potencial solemnidad, ¿no? Claro, estamos con textos increíbles de Juan Rulfo, vamos a declamarlos, ¿no? Pues no, queríamos aterrizarlos y que cada personaje se sintiera como que le salió en ese momento
¿no? Como que lo dijo de esa manera porque así le salió y así se le ocurrió en el momento. Entonces, pero claro, el reto era eso, que sí queríamos respetar o mantener esos textos que suenan tan bonitos, pero que se sintieran auténticos. Ahorita que estamos hablando como de lo grande que es la novela y de lo grande que es el autor, generalmente existe culpa cuando no lees Pedro Páramo, no lees alguna otra obra universal o una de las grandes obras mexicanas. Y siento que de poco la literatura se considera como alta cultura y el cine es un poco menor, pero de a poco ya empieza a existir culpa por no ver películas. Y me gustaría ver qué piensan de eso, o sea, de cómo ya las películas se están convirtiendo en una referencia fuerte de la cultura, pero esa culpa que nos echamos nosotros por no leer y ahora por no ver una película, y que podría ser el caso de Pedro Páramo, que va a ser la introducción quizá para muchos de esta obra. ¿Voy? Bueno. Adelante, maestro. Ok, es que este es un tema... A mí también me... ¿Ah, sí? Ok, venga. Bueno, yo cuando entré al cine fue no por cinéfilo, fue por hacer cine, por hacer películas en Super 8 milímetros. Y claro, veía películas, también cine permanencia voluntaria en la tele. Y iba al cine, pero no mucho, en realidad. Entonces, cuando yo entré al Centro de Capacitación Cinematográfica, me sentía totalmente inadecuado, porque la mayoría de mis compañeros eran muy cinéfilos. Y claro, los maestros, por supuesto. Entonces... pues yo no había visto Godard, entonces yo me sentía muy mal y de verdad me molestaba esa como, ¿no has visto Persona de Bergman? ¿Qué haces aquí, maestro? O sea, horrible, ¿no? Entonces tengo un poco ese trauma, ¿no? Claro, en la vida he recuperado, ¿no? el ver cine y, bueno, conocer cine, pero Scorsese es él. Maestro del que más ve cine en este planeta, o sea, todo el tiempo está viendo cine. Y eso me intimidaba, a mí me preocupaba que iba a revivir eso de que me preguntara, ¿y no has visto? Pero él no, al contrario, disfruta cuando no has visto algo, porque entonces te puede contar de eso y entonces te puede decir, pues, te recomiendo esto y esto, y entonces eso es muy bonito. Entonces, creo que ya hablando de Pedro Páramo, siento que esta es una oportunidad para aquellos que no tengan interés en leer, quizá, que puedan conocer Comala, Pedro Páramo, el mundo de Rulfo. O sea, creo que eso permite ampliar el público que conozca esta parte de nuestra cultura. Y los que sí leen y vean la película, una de dos, o ya la leyeron, o que la lean antes de verla, o que la lean después de verla también, porque eso es una oportunidad de conectar con la literatura también, ¿o no? Sí. Yo al revés, fíjate, porque yo nací en La Paz, Baja California Sur, y yo vivía allá hasta los 17 años. Y cuando yo vivía allá, no había ni una sola biblioteca, no había librerías, no había nada. Yo me acuerdo que en mi casa había bien poquitos libros y me recuerdo perfecto, unos cuentos que estaban... el inicio del libro estaba roto, no tenía pastas, y entonces mi papá nos leía pero yo debo decir y asumir que yo crecí al revés con esta cosa de, yo empecé a leer muy tarde. Ahora lo digo porque es algo que me gusta compartir también, que uno no debe, o sea, ¿por qué tienes que sentir vergüenza de eso? Eso no te hace nada. Tuve la suerte de haber nacido con un elemento que es la curiosidad y eso me hizo salirme también de mi tierra y tal, pero lo que veía desde muy niñita era cine. Había un cine y empezaban las funciones desde las 10 de la mañana. Yo, es más, algunas películas ni siquiera recuerdo cuáles eran, pero era la experiencia de ir al cine, el primer beso, los amigos, allá abajo está Pino, no. El todo, esa sala, cuando se digitalizó todo el mundo del cine y tal, yo sentía que, porque además había otra cosa que a mí me encantaba, yo todavía extraño eso, había una cortina. Y entonces el chirrear de la cortina, o sea, la cortina se iba abriendo, se hacía el oscuro, y los murmullos que se hacían, para mí todo eso hace parte de mi formación y de mi placer por ser espectadora. Yo me considero una gran espectadora de cine también. Amo la experiencia de ver cine y extraño ese chirridito de la cortina. Es como la orquesta afinando, ¿no? Sí, claro, es hermoso. Ahí viene. Y después ya con la vida me trajo para acá, empiezo a ser actriz y con ello la posibilidad de
la lectura y de los libros. A mí me gustan los libros, o sea, tocarlos, olerlos, los conservo. Soy una fetichista también de eso. Pero empecé al revés, empecé viendo cine. Muchísimas gracias por su tiempo y de verdad por esta película. Me parece espectacular en todos sentidos. Muchas gracias.